Creo que el inicio de un año plantea cierre de ciclos, oportunidades nuevas, proyectos nuevos y de repente, hermano, quiero hablarle de uno de los más complejas transiciones, cierre de ciclos, apertura de ciclos que la palabra nos muestra de manera absoluta. Por más de 430 años el pueblo de Israel había habitado en Egipto. Había varios factores interesantes. Primero, Egipto era la capital del mundo. O sea, el Cairo no existía. Las pirámides no existían como tales, sino que se habitaba en lo que era el Bajo Egipto, que estaba sobre el río Nilo, y el Alto Egipto, que estaba bajo el río Nilo. Ahí estaban las ciudades de los reyes, Saqqara, un montón de lo que realmente era el Egipto imperial, faraónico. Y de repente, por la hambruna en la tierra de Israel y por el designio de Dios, usted se puede la historia y José termina siendo el que está al frente absolutamente de toda la labor de Faraón, y obviamente su familia, con la historia bíblica descrita, llega a Egipto. Pero aquello que era la oportunidad se convirtió en tragedia, porque con los siglos ese pueblo se convirtió en un pueblo oprimido y un pueblo esclavo de Egipto. Faraón en sí mismo era una deidad, era Dios. O sea que el que llegaba a ser faraón se autoconsideraba Dios, y todos lo consideraban así. Sin embargo, de repente había como esa esperanza de que algún día iban a salir de la esclavitud. Es más, ese cántico, puedo recordar que una vez estuve con una comunidad judía muy hermosa en Francia, ya hace algún tiempo, y platicábamos sobre la himnología cristiana, le digo yo, protestante, le decían ellos, y de repente se referían, por ejemplo, a aquel canto, vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán. Y es un canto viejito que está en la mayoría de himnarios cristianos, pero ellos dicen que data desde la época en que el pueblo estaba en oprobio, y era como un canto, estando en esclavitud, cantando vámonos a Canaán, como el anhelo aspiracional del esclavo judío, o hebreo, perdón, en ese momento. Curiosamente, algo que marca muchísimo es que cuando se da esa exclamación de Moisés, que ya vamos a entrar en detalle, es donde uno puede plantearse realmente que aún lo más difícil y lo más malo en nuestra vida va a terminar. El oprobio siempre va a terminar. Y creo que lo peligroso es acostumbrarse a vivir en oprobio y aceptar ese oprobio como la manera de sobrevivir o de sobrellevar mi vida cristiana. Algunos de ustedes, tal vez por el criterio de sus papás, les enseñó a soñar, les enseñó a triunfar, les enseñó a alcanzar cosas. Y no quiero dar un discurso motivacional, detesto eso, ya pasé por ahí hace muchos años y no es lo que alguien debe predicar en un púlpito. Pero sí puedo establecerle de que hay ciertas cosas que me da la impresión que el cristiano del siglo XX, sobre todo en El Salvador, ha muerto o ha renunciado. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a cierto establecimiento de vida pensando que así debe de ser. Creo que para tener discernimiento de Dios, primero hay que tener relación con Dios, y muchas veces el discernimiento no es algo que no, ay, tuve un mal sueño, tuve un buen sueño. No, el discernimiento es saber qué cosas hay que aceptar y a qué cosas hay que saber renunciar con dignidad. Lo he mencionado en otras ocasiones. Siento que el católico conoce e interpreta mucho mejor la palabra resignación. ¿Por qué? Porque a través de una percepción en el catolicismo se le enseña muy bien a cuando resignarse. Pero en los evangélicos se nos enseñó, somos cristianos evangélicos, lo aclaro, pero se nos enseñó a ser pleitistas, golilleros, atar, desatar, como quien dice, a no rendirnos. Y las dos cosas pueden suceder en su vida. Hay cosas que usted tiene que aprender a resignarse. O sea, si el chamaquito ya te mandó a volar 100 veces, ¿me entendés? Si realmente la muchacha no te quiere y vos estás insistiendo y haciendo vigilias, actos proféticos, ¿me entendés? Para que vuelva el amor. No, ya, eso es como que dice resignarte. Ni esta persona es mala ni vos sos malo. Simple y sencillamente fue la decisión de Dios que un ciclo de tu vida se cerrara. Entonces yo encuentro gente que vive, que no puede replantearse su vida sentimental
porque vive anhelando la novia de juventud, para darle un ejemplo, o aquella pareja, o aquella persona, y uno tiene que aprender a cerrar ciclos para no llegar ruin, como decían ahí en Santana, a una relación. Le puedo hablar de trabajos, de empresas. O sea, si en algún momento tú tuviste una empresa y quebró, te quiero dar un ejemplo, tú no has fracasado. Realmente usted puede leer las 100 biografías de los hombres más importantes del mundo y se van a dar cuenta que fracasaron 100 veces antes de pegarle a la que tenía que ser. Entonces, cómo aceptar ciertas cosas es parte de la relación con Dios, porque eso trae discernimiento, y cómo sí hacer vigilias, ayunar, pelear y esforzarse espiritualmente por otras. Entonces ahí es donde creo que es la clave y es el primer planteamiento de esta enseñanza. Señor, dame el discernimiento. Pero el discernimiento es a través de la relación. Entonces, ¿qué tengo que tener primero? La relación con Dios. ¿Para qué? Para tener el discernimiento, para saber qué batallas pelear y qué batallas ignorar. ¿Está aquí, iglesia? Ok. Número 1. Sobre este punto es donde encuentro que el pueblo de Israel estaba, sí, anhelando la libertad. Lo cantaban, lo esperaban y todo, pero estaban acostumbrados a la esclavitud. Y cuando uno ve esta percepción, hermano, es terrible, porque hay cosas a las que usted no debe estar acostumbrado. Hay cosas que usted debe renunciar y saber que aunque las tenga pegadas, llámese un vicio, llámese una adicción, llámese algo que le traiga vergüenza, oprobio, sí, está ahí, pero no le pertenece y usted no le pertenece a eso. Y lo más importante en este primer punto es la actitud sobre esos puntos. ¿Qué cosas no son negociables en mi vida? O sea, ¿y qué cosas son negociables? Pero la actitud lo es todo. Y sobre esto es donde creo que muchas veces las malas experiencias espirituales causan profundo dolor. Las malas experiencias espirituales o la percepción propia que tiene el individuo nos puede afectar hasta para el día a día. Vea de nuevo el texto, dice versículo 13, póngame el 13 por favor en las pantallas. Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre les veréis. Es una mezcla de afirmación, pero Moisés está refiriéndose al pueblo con dos verbos que me encantan: el no temer y el mantener posición. Este versículo lo vamos a ver al final de la enseñanza y me va a entender por qué lo estoy ocupando. Pero pienso que en los momentos trascendentales de nuestra vida uno no puede derribarse. Uno no puede renunciar y decir tiro todo, porque esto para el único que trae oprobio es para uno mismo. El pueblo sabía que existía Dios, eso es verdad, pero no creo que tenía una verdadera relación con Dios. Sin embargo, como Dios es superior a nuestra percepción, pasa algo que quisiera que revisara en el versículo 1 del capítulo 4. Comencemos la historia. Capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Fíjense que aquí hay algo bien interesante, porque aunque las cosas pueden suceder en un día, lo he visto 3 veces en mi vida, 10, 8, 15 años orando o con una angustia y de repente en un día solventado el problema, en un día. Te das cuenta de que Dios viene obrando desde mucho antes. Esas tarjetitas, por ejemplo, que a usted le dieron hoy, que surge como la idea de una persona que me dice, mire pastor, creo que las personas necesitan volver a creer en que pueden ser evangelizadores. ¿Por qué no les damos una tarjetita para que pongan el nombre de una familia por la cual tienen carga? Y nosotros como ministerio de intercesión nos dedicamos a clamar e interceder por ellos. Me pareció brillante. Entonces de repente es, ¿cómo voy a invitar a alguien a la iglesia? Hombre, si para qué, si me conoce, y como que invalidamos ya la autoridad que Dios dio en nosotros para que seamos portadores de buenas nuevas y salvación.
De la misma manera, cuando Moisés, que los conocía, que eran de su pueblo y que se los podía bien, y estaba en el exilio después de 40 años de estar en el desierto, le dice Dios: mira, quiero que vayas a libertar al pueblo. Vaya, suena emocionante. Y además de que le vayas a libertar al pueblo, fíjese la respuesta de Moisés: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Eso se llama falta de credibilidad, pero no es que sea falta de credibilidad en Moisés como tal, sino que creo que ese es el reflejo de lo que muchos cristianos hoy en día tienen. Voy a decir una palabra con respeto, sin ofender. Creo que muchos de nosotros estamos curtidos. ¿Por qué? Porque hemos visto la hipocresía evangélica, porque hemos visto la doble moral, hemos visto gente aquí adorando a Dios y fornicando a las 5 de la tarde, hemos visto manipulación desde los púlpitos, hemos visto pastores saqueadores, hemos visto profetas y profecías que han sido hermosas en su momento pero no se han cumplido. Y de alguna manera todos estos elementos, con respeto y con dignidad, vienen dentro de nosotros. Y cuando menos sentimos, o más aún difícil, hemos sido heridos, transgredidos en algún momento, consciente o inconscientemente, por una autoridad, por una decisión o por no tomar una decisión. Hemos sentido que hay un choque entre nuestra espiritualidad y nuestra manera de manejar una relación con Dios y la perspectiva de la iglesia. Y si entramos en conflictos doctrinales, sería aún peor. Entonces, ¿qué hace? Sabemos que Dios existe, sabemos que nos tenemos que congregar, sabemos que tenemos que servir a Dios, toda la retórica la sabemos, pero en la práctica no. Prefiero estar aislado. ¿Y por qué quiero estar aislado? Porque para no dañar y que me dañen, porque siempre es la misma historia, porque siempre pasa lo mismo. Entonces, para evitar eso, yo prefiero, lo digo con respeto, llegar al culto, sentarme y partir. ¿Por qué? Porque eso me mantiene en mi línea de seguridad, en mi área de protección. Sí, pero ¿y los dones que Dios nos ha dado? Sí, pero ¿y la actitud correcta que Dios nos ha dado? ¿Y el llamado y el desafío de Dios a hacer las cosas como Él quiere? Es algo que debe de ser confrontado. Entonces aquí él estaba diciendo la verdad. Moisés le estaba haciendo un argumento validísimo a Dios, porque van a decir: no se ha parecido Jehová. O sea, ellos no me van a creer, ellos están cansados. Y veo entre luces, sin querer forzar el texto, que en 430 años más de algún pseudo profeta había aparecido. No lo dice, pero dudo que en 430 años no haya aparecido un líder de vez en cuando diciendo: yo lo voy a libertar. Y de repente le dice Faraón: sí, no te preocupes, mira, pero aquí hay unas bolitas para que estés tranquilo. Pues ya no lo voy a libertar, estoy feliz con esto. ¿Me explico? O mira, fíjate que tal cosa, y vos querés hacer de libertador, pero yo sé que tenés alguna movida. Entonces, no, ya no, me quedo quieto, ¿me entiendes? Siempre la parte moral es la que subyuga a lo espiritual cuando está condicionada. Entonces, por eso Cristo es limpio y sin mancha, porque no había nada que se le tachara en ninguna área de su vida, y por eso podía efectuar la liberación de la humanidad, como lo dice Juan 3:16. Pero entonces de repente como que ya tuviste, es como ir a la embajada a pedir 17 veces visa y te la niegan 17, o sea, ya vas por cuerudo, quizás ya vas por, y más que oír testimonios de que yo no llevaba ni un centavo, yo no llevaba nada y me la dieron múltiple, me explico, y de repente vos has estado ahorrando, ordenando tus finanzas, sacando tarjetas para que se vea bonita, y vas con todo y te dicen: no, usted no califica. Es como que en algún momento perdés el sentido de credibilidad. ¿Y qué pasa en el pueblo? Te acostumbras a seguir viviendo como estás viviendo, porque no tenés la aspiración de ver el poder de Dios obrar, porque lo hizo. Y es el testimonio de fulanito que sanó, del otro que de la nada prosperó, el otro que, pero de repente sentís que no es con vos, ¿va? Y eso es un problema, y casi creería que es pecado, porque espiritualmente eso nos estanca y nos mantiene en una posición miserable, porque la vida espiritual, hermano, es algo poderoso. La relación con Dios debería ser la más grande aspiración de tu vida. Y pelear por ella y creerle a Dios y ver la palabra, y sobre eso es descansar en Dios. Entonces se va dando este debate, pero al final Dios prevalece. ¿Por qué? Porque Él sí había visto la bendición en su pueblo y sabía que tenían una necesidad. Hay un texto que dice: vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, cosas que probablemente ni yo sé de qué.
Porque yo pienso, mi mente, pastor, ¿y usted qué tiene de decir? Y probablemente esas 4 o 5 que yo le voy a mencionar no son las que Dios sabe que yo tengo necesidad, pero Él lo sabe. Entonces, como el pueblo de Israel tenía una necesidad de ¿qué? De vivir en libertad. Porque por cómoda que sea la esclavitud, sigue siendo esclavitud, papá. No se te olvide. Y es donde uno tiene que tener criterio y carácter sobre este punto. Entonces manda al libertador y la historia bíblica se va desarrollando de una manera bien interesante, porque entonces el pueblo se envalentona. Otro término que quisiera dejar marcado, el término refiriéndose a, ok, te creemos, Moisés. ¿Qué hacemos, Moisés? Porque vamos a ser libres, tranquilos. Voy a ir a hablar con Faraón. Eso ya es ganancia. Y acuérdense que Moisés había sido miembro del Club Campestre El Salvador, ¿verdad? Entonces iba a hablar de tú a tú con Faraón. No es que, buenas, don, aquí tengo. No, es de aquellos que no le decía don, sino que, ¿qué onda, men? Ese tipo de vínculo es lo que, por algún motivo, siempre he entendido que el ministerio son relaciones. Y si Dios pone delante de ti el manejo de las relaciones, no te intimides por ellas. ¿Por qué? Porque tenés que usarlas siempre en función del reino y con un propósito espiritual. Entonces, cuando llega a hablar con Faraón, fue recibido y todo, si era pariente político, pero pariente. Y de repente, lejos de que haya una perspectiva de cambio, no sé si a usted le pasa. Lo he escuchado varias veces que cuando usted de plano se quiere meter con Dios, se le traban más carretas que de lo normal. Y algo parecido, para que vea que usted no es el único, ni huele a víctima, es lo que pasa en el capítulo 5, versículo 17 en adelante. Solo vamos a leer unos. Fíjense que ya estaba el pueblo con que sí, nos vamos a libertar, y las plagas van en movimiento, y tenemos un libertador, y Dios está con nosotros, así que Faraón nos va a oír. Pero el capítulo 5, en el versículo 17, dice algo bien curioso. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar por la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Ahí quedémonos un momento. Y si usted ve el versículo 7 del mismo capítulo, dice, de aquí en adelante, eso dice el texto, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondremos la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiremos nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Cómo es esto? ¿Creyeron? ¿Han dado un paso de fe? ¿Están apoyando a Moisés? Pero da la impresión que para Faraón eso es, mire, ve, irrelevante. Ahora va tomando sentido el estar firmes, no temáis. Porque aunque usted no lo crea, cuando usted toma decisiones trascendentales sobre su mundo natural para corregir ciertas cosas, el mundo espiritual existe. Y el mundo espiritual aprieta, se dice, ¿verdad? Ok, no es aprieta, es aprieta. El mundo espiritual aprieta, y de repente como que, puchica, yo estoy entregado en la obra y lejos de tener, se me han caído los negocios. Yo he escuchado eso varias veces y no puedo hacer una regla de eso, ni es un absolutismo. También he oído otros, pero la verdad, mis estimados hermanos, cada uno de nosotros sabe lo que le debe a Dios y las verdades y las mentiras que vivimos cargando. Ahí ninguno de nosotros podemos pretender el I don't know para pretender que Dios no, Dios es perfecto. Dios sabe por qué nos quita cosas y por qué nos da cosas. Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito, dice la palabra. Y al final todos sabemos que el trato es personal. Que nos hacemos los locos y le tiramos la culpa a otros es otra cosa. Pero todos, si nos quitamos cualquier vestigio de ignorancia o de dolor, sabemos absolutamente que Dios hace las cosas personales con cada uno. Ahora, esto es incómodo, sí, porque aquí es donde el 95% de las personas que yo conozco que tienen la intención de servir a Dios se echan para atrás, en cualquier área. En 1900, la primera carrera universitaria que saqué,
la saqué en la Universidad Dr. José Matías Delgado, 1980 y calle C. Fue licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Me acuerdo que cuando iniciamos esa carrera, en el primer ciclo éramos 210. Pero en la foto de egresados solo habemos 14 o 12. La gran pregunta es, y no juzgo, hay mil razones por las cuales no se sigue una carrera, pero le puedo decir que al final mi pregunta siempre fue: ¿qué fue de la vida del resto? Probablemente viven una vida muy bien, muy feliz, pero no todos los que comienzan una cosa la terminan. Y aquí es donde, hermano, en algún momento usted tiene que saber que usted está preparado para terminar las carreras. Pablo lo dijo: he peleado la carrera, he acabado la carrera, digo, he peleado la batalla. O sea, llegó al final de algo. La crisis de identidad evangélica que hay en este país es tan aguda. ¿Y sabe por qué? Porque existen miles de personas, docenas de miles de personas que han recibido a Cristo en su corazón y que no tienen una identidad de fe. ¿Por qué? Porque han dejado a medias un montón de compromisos con Dios de fe. Y entonces hay frustración. ¿Por qué? Porque hay que echarle piedras a otros, a las organizaciones, a las instituciones. Pero ¿cuántos que han tenido llamados, dones, ahí están tirados a un lado del camino? ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, o no puedo, o no quiero, o mi experiencia, o mi vivencia. Pues sí, pero Pablo nos da la enseñanza, iglesia. Nos dice que las carreras hay que terminarlas y que no puedes darle a tu vida, a tu fe, la parte marginal de tu vida, sino que la parte perfecta y la parte absoluta, porque de esa mana todo lo demás. ¿Está aquí, iglesia? Ok. Entonces, aquí es donde en algún momento me llama la atención que la presión fue dura, durísima. Ya, ¿qué quieren algo? ¿Quieren cosas de Dios? Sí, ok. Quítenmeles la paja y yo no sé cómo me van a hacer los ladrillos, pero ahora les va a tocar a ustedes ir a ver con qué lo hacen. Pero sí, la cuota es la misma. Si fueran 50 ladrillos diarios, les toca igual hacer 50 ladrillos. Sí, pero no tenemos materia prima. A mí qué me importa. ¿Querían cosas de Dios? Ok, demuéstrenlo pues. Y aquí es donde Daniel dice: ¡ay, ya no puedo! Ya aquí de plano, no es posible que cuando más quiero servir a Dios, cuando me he dejado vicios, cuando he dejado de ser bolo, cuando he dejado de tener algún amante, cuando he dejado de participar en un montón de cosas léperas, allanas, sucias, y me quiero ordenar, en ese momento que parece que necesito el respaldo de Dios, me va peor. Y aquí, Marlon, es donde viene el punto de reflexión. El error de esta gente, y hacen lo primero, y está en el versículo número 21, bueno, el 20, dice: y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Dios, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndonos espada en la mano para que ¿qué dice? Nos maten. La verdad que Aarón y Moisés estaban cumpliendo un propósito, pero siempre es necesario echarle la culpa a alguien. Y usted tiene que tener este 2020 un poquito más de madurez. Señor, de plano, quizá el que ejecutó esto fue él, pero realmente no es su culpa, es su función. A mí me toca ser responsable con mis propios actos. Y porque al reconocer mi responsabilidad, hermano, el enemigo y el mundo espiritual ya no tienen ataduras contra mí. ¿Por qué? Porque he confesado mi pecado, porque he dicho claramente. Y aquí exactamente es donde veo un conflicto serio, porque la apretazón viene por todos lados. En casa, hermano, matrimonios, noviazgos, como que perros y gatos peleando, insultándose. No es vida, no debería ser. Y uno tiene que poner de su parte alrededor de ciertas cosas. Como me dijo un señor dijo: mi esposa y yo tenemos no sé cuántos, 15 creo que mis años de casado, y jamás hemos peleado. Yo me le quedé viendo. Pobre mujer, dije yo en mi mente. Pobre mujer, porque supongo que le dice así a todo, pero es una bomba de tiempo, hermano. Poco a poco le va poniendo un granito de cianuro al café todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque no es posible. O sea, pero uno tiene que tener límites. Y servir a Dios no significa ser perfecto. Honrar y adorar a Dios. Este es un libro de Génesis y Apocalipsis. Solo encuentro 2 o 3 personajes en blanco.
Cristo, por supuesto. Daniel, no le veo tacha, ni una. El otro, Josué, no le veo tacha. No, José no, fíjate, porque en un momento tuvo las emociones de tronarse a los hermanos. Claro, dijo, estos me destruyeron y aquí va mi venganza, dijo. Y que se frenó es otra cosa, pero son los únicos. Y de ahí algunos personajes paralelos que no tienen mucha narrativa, pero de repente todos los demás yo los veo igual que usted y que yo. La única diferencia es que lo que hizo que ellos tuvieran un desenlace distinto es que cuando el carro tronó y dio vueltas después de su decisión de seguir al Señor, socaron, doblaron rodillas, le creyeron, aguantaron. Y eso hizo que de repente se calmó, de bajadita ya la cosa. Pero hay que saber interpretarlo. Entonces, el pueblo de Israel, al final se les da la libertad. Usted lo tiene claro. Creo que un gran porcentaje del conflicto nuestro es nuestro propio temperamento. El temperamento, creo que en el siglo XX, y esto tiene que ver con compromisos inconclusos de cristianos evangélicos en cualquier iglesia, ministerio o misión. Pero el temperamento es nuestro principal enemigo. El carácter es nuestro principal enemigo. Y por eso es que nos pasan cosas, porque es la única manera en que Dios somete ese carácter y ese temperamento. Si no pasaran otras cosas, hermano, y muchos de aquellos elementos que vienen a ser carga para nosotros no lo serían. ¿Por qué? Porque no nos afectan y no nos duelen. Pero de repente cuando nos tocan aquellas cosas que amamos, ¿ok? Cuando nos toca o Dios permite que sea tocado aquello que queremos grandemente, ahí es donde se demuestra realmente el temperamento de Cristo en nosotros. Y ahí es donde se demuestran todos los aspectos que van generando la convicción de lo que al final tiene que ser la actitud de libertad. Si usted ve, por ejemplo, el Salmo 91.1, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 91.1? Se lo puede de memoria, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Punto. Pero para morar a la sombra del Omnipotente, ¿qué hay que hacer? Habitar al abrigo del Altísimo. Pero si usted y yo somos machos sin dueños y estamos a distancia del abrigo del Altísimo, no entendemos de qué se trata. No entendemos que le dijo, hijos, están sometidos a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Eso es habitar al abrigo del Altísimo. Es decirle, Señor, tu palabra para mí es la correcta. Es que yo pienso, es que yo creo. Pues hermano, el camino del infierno está lleno de yo pienso y yo creo. Pero hay una sola verdad a través del camino a la vida eterna. Y es el temor a Dios y hacer de la Biblia la lámpara a nuestros pies para que alumbre nuestro caminar. Entonces el pueblo de Israel, Dios comenzó, siguió y al final usted sabe qué es lo que pasó. Ahora, hay un principio que quiero establecer. Muchas veces pensamos, principio, en esta iglesia sostenemos, por ejemplo, que la salvación es un regalo eterno, permanente y por gracia, por medio de la consumación de Cristo en la cruz del Calvario. Pero eso es una cosa. Donde yo veo un debate es cuando nosotros de nuestra parte no estamos interesados en hacer nada o en sacrificar nada. Y creo que aún en la mayor incertidumbre, hermano, es donde un hijo de Dios debería aprender a esperar en Él y tener confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, por ejemplo, en el 13, espérame, estoy en Levítico, ya voy a llegar ahí. Estoy en Éxodo, vea en Éxodo 13, por ejemplo. Va a Éxodo 13 y ponga un texto, el 13:1. Dice, Jehová dijo a Moisés diciendo, congrégame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Eso dice, conságrame, perdón, cualquier primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hasta aquí la lectura está bonita. Dios mandó un libertador, 430 años se acabaron, pero ¿y a mí qué me toca hacer? Es que ahí viene el siguiente problema, iglesia. Para exigir somos número uno, pero para hacer somos irresponsables. En cualquier casa, vea quién es el que más exige en una casa y es el que más hace.
Y vea que no, casi nunca el que más exige, el café está caliente, está frío, haz calentarlo vos, papá. Cómprate una de esas máquinas poderosas que te dicen el nivel de temperatura. ¿Me explico? Pues sí, es que nadie recoge la voz. Es que las paredes no se pintan solas, muchas. Hay que comprar algo que se llama pintura. Diga en voz alta, pintura, ok, brocha. Hay que subirse en una escalera, mire, y hay que pintarla. Pero el chucho del gato no le van a pintar las paredes. La gotera, no puede ser. En ese oído, a eso me refiero. Y venimos a las cosas de Dios. Y perdón, ni yo soy Brad Pitt, ni este es un plató de Hollywood. Este es un lugar de adoración. Y venimos a adorar al Señor. Ya quisiera ser Brad Pitt como Juan Carlos, va a creer usted, ¿verdad? Pero no, jamás. Entonces uno tiene que tener cuidado, no venir a las cosas de Dios con un espíritu crítico. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, dice la palabra. Ay, otra vez más de lo mismo. Ay, hoy no sé, no me gustó. Yo siento que le faltó a la alabanza. ¿Qué te importa si lo dijo en do, en re o en mi? Si vos estás conectado, tirale al Señor la mayor adoración que tengas. Porque sobre este planteamiento es donde vienen muchísimas cosas alrededor. Estos muchachos ensayaron ¿cuántas veces? 2, 3 veces rentando un salón para hasta las 10, 11 de la noche. ¿Para qué? Para que el día que les toca estén aquí. Y así, ayer vi que Delmi estaba escribiendo, muchachos, nos vemos en el estudio a no sé qué horas, a las 8 de la noche para estudiar, para ensayar. ¿Por qué? Porque les toca en 2 semanas. Así funciona. Entonces, de alguna u otra manera, uno tiene que renunciar a eso y tiene que saber de que dentro de la vida espiritual, tu responsabilidad es recibir, pero también tu responsabilidad es dar. Fíjense que aquí pasa algo bien curioso. Le dice Dios a Moisés, decirle que ya va a ser la liberación, pero una cosa más, quiero que me consagren a todos los primogénitos. La primicia para Dios es algo importantísimo. Mis hermanas creo que no se acuerdan, pero yo como me crié con mi abuelita sin entenderlo, yo me acuerdo que ellos tenían en Santa Ana un almacén muy grande que se llamó Casa Asbun. Y me acuerdo que la primera venta del día, sea un brasier Maidenform, que yo me puedo todas las cosas porque ahí atendía, okay, lo que usted quisiera, o fuera una tela, ¿cómo le llamaban a las telas? Un corte, unos zapatos, o un perfume. La primera venta del día, todos los días mi abuelita hacía una cruz y la mandaba a la parroquia Santa Lucía, porque era su manera de decir, Señor, te agradezco. Y hay veces le dolía a mi abuelo, porque eran ventas de 150 colones, hermano, ¿me entiende? Entonces es más fácil mandarla de 3 colones que de 50, 150. Pero era una decisión. A mis abuelos nunca les faltó nada. A sus hijos, por misericordia de Dios, y hasta este día sus nietos. Y yo estoy seguro que hasta los hijos de sus nietos tienen misión y provisión. ¿Por qué? Porque esos señores creyeron que siempre esa empresa era de Dios. Nunca fue de ellos. Nunca dijeron el otro año, mañana, pasado mañana. Lo hicieron todos los días. Todos los días. Y sobre este punto viene Dios y le dice a Israel, a los esclavos, conságrenme todo hijo, toda gente que haya roto matriz y todo animal, porque ya viene el día de la liberación. Quizá a los hijos cuesta menos, diría alguien, porque no los estás matando, pero estás haciendo algo que la palabra consagrar dice ahí. Le he explicado que nuestro templo en San Benito no lo hemos consagrado, lo hemos dedicado, porque el día que lo consagremos no vamos a poder hacer ahí cumpleaños, capacitaciones, seminarios. ¿Por qué? Porque las cosas que son consagradas a Jehová, de Jehová son. Eso dice del diezmo. Dice el diezmo, cosa consagrada a Jehová es. Entonces de repente ya no hay opción, papá. Ya no hay opción. O te guste o no, no es tu problema ni el mío. Pero ahí está. Pero cuando dice dedicado tiene otra perspectiva. Pero en este dice conságreme. Ok, ¿cómo que le voy a consagrar a mis hijos a Dios? Sí, ¿por qué? Si a mí me han costado, si yo los he querido. Es cierto que son rebeldes, son problemáticos, pero son mis hijos. Pero consagrarle a Dios es el ejemplo que hizo Ana con su hijo Samuel. Saber de que para la liberación, la única manera en que puede haber liberación es cuando yo presento delante de Dios lo que más amo. Porque estoy seguro que todo el mundo ama más a los hijos que el chuchito. Y espero, en el nombre del Señor. Y aquí pasan dos cosas. Ahora, yo tengo una pregunta que aquellos que son expertos en la palabra, que ahí la piensan y me mandan respuesta. Acuérdense, mi celular es 7737-5343 y ahí me manda. Es, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si
Un egipcio que no es muy espiritual oye esto y dice, de plano, voy a ir a consagrar a mi hijo y voy a limpiar con un animalito el dintel de mi puerta, porque acuérdense que era la Pascua la que se aproximaba. Yo estoy seguro que no se le muere el primogénito. ¿Sabe por qué? Porque hay veces no se necesita tener alas, iglesia, para entender lo que Dios te quiere decir. Hacerte el necio es una cosa, que yo me haga el que no entendí es otra cosa. Pero lo que no necesitas son alas, es sentido común. El sentido común genera obediencia, porque a todos nos gusta la bendición, y la obediencia genera bendición. Entonces de repente vienen estos acontecimientos y este momento específico, hermano, donde Dios dice, ok, vaya, muchacha, ya estuvo, pero quiero por favor la consagración de los muchachos. Y quiero las primicias que sean derramados en sacrificio para responder para ese día. Hermano, esto generó algo importante. En un día, el cumplimiento de la palabra profética que incluso había pedido José, que cuando salieran de Egipto llevaran sus huesos con él. Y de repente ese día, libertad. ¿Cómo así libertad? Libre, 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 libre. Ya no soy esclavo del temor, ya no puedo. Ya tengo que entender de que no más a vivir intimidado, sino que debo de interpretar este año como Dios quiere que lo interprete. Porque si querés los mismos resultados del año pasado, dale, ahí está el camino, papá. Pero si querés resultados nuevos, probablemente le tengas que invertir a tu pensamiento de fe cosas nuevas y maravillosas. De repente pasa algo interesante, dice la Biblia que salen, que los mismos egipcios les daban alhajas, porque usted se acuerda que en el desierto más adelante dice que cuando levantaron ofrenda llevaban alhajas y joyas y todo eso para el tabernáculo. Pero yo siempre me pregunté, ¿y por qué y de dónde? Si no eran esclavos. Porque en su salida de Egipto, la gente estaba tan desesperada y tan frustrada que le decían, llévense esto, llévense esto. Es como que usted sea una ayuda en la casa y la patrona de la casa, en medio de la crisis, le dice, ¿sabes qué? Llévate el Mercedes, una cosa así. Entonces, ahí va usted en el Mercedes, no sabe manejar, pero ahí va, algo así. Entonces, cuando se da esta salida, pasa algo importante. Faraón cae en el 20. Y dice que aunque iba una columna de fuego de noche y corríjame, una nube de día que los iba protegiendo, cae en el 20. ¿Cómo que lo puede dejar ir si es mi mano de obra? No, momento, tráiganme el batallón tal, démosle, armemos algo, ¿cómo lo va? Sí, me imagino que un montón de ahí, de los que están a la par, sí, Fara, dale, vamos por ello, no te dé gusto, que no sé qué. Y de repente se cree que era Ramsés II, en la historia, el faraón del cual habla el Éxodo. Eso no está comprobado y no lo podemos asimilar, pero asumamos que era Ramsés II. Entonces, sí, y van, y vamos, y lo van persiguiendo. Y dice la Biblia que no lo envió por el camino corto a Canaán, que es el camino de Filisteos, porque se iban a intimidar en la batalla, sino que los envió por el camino largo, que era bordear el mar. Eso es como ir a Guatemala, yendo a Panamá y dando la vuelta por toda la costa atlántica para llegar allá por Shela y entrar de este lado. Entonces, algo así. Dios sabe por qué no nos hizo de aquí a Valle Nuevo y a la Chinama, ¿me entiende? Pero esa es la historia. Entonces, de repente, algo muy emocionante es que cuando ve el pueblo que Faraón viene detrás de ellos, es donde sí se pronuncian las palabras con las que iniciamos. Vuelva a poner Éxodo 14:13, porque aquí está el misterio más fuerte a las determinaciones del hombre para acercarse a Dios. De repente vienen allá vienes, allá se ve que viene no digo nombres de naciones porque así como está de polémico en este país, probablemente cae algo aquí arriba. Entonces, pero allá vienen. Y comienza algo que es natural en el individuo: temor. El temor es algo terrible. El temor es algo, hermano, que creo que 100 veces podemos predicar de eso y no lo terminamos de entender. Porque solo se puede vencer a través del Espíritu Santo. O sea, usted no puede. Usted tiene, hermano, que saber que esa palabra, no temáis, tiene que ser a través del Espíritu Santo para que usted sepa de qué se trata. Entonces, el pueblo se siente despavorido porque estos no llegaban a recontratar con bono 14. Estos llegaban a destruirse, a matar.
a vengarse a sus hijos muertos. Y la respuesta dice que bueno, el mar se abre, dice que un viento, Solano dice una versión, un viento de no sé dónde, del sur, creo que del norte, perdón, dice que del este, perdón, se abre y eso abre el mar. Si usted lo ve, dice que las aguas se retiran, eso es muy parecido a un tsunami. Entonces, una mezcla de eventos naturales tienen que ver con los eventos espirituales. Entonces, de repente se retira todo el mar, aunque hay una diferencia, dice que se hacen 2 muros de agua a los lados. Y el pueblo pasa y pasa. Y era tan grande, porque acuérdense que eran 2 a 3 millones de personas. Entonces, para que pasen en seco ese tamaño, tiene que ser como que pasaron, así no en fila india, sino que estamos hablando como que habláramos desde el puerto de la Libertad hasta el Balsamar. Más o menos esos 15, 20 kilómetros, creo que sería en la distancia donde está en seco. O sea, no era un pasillo, ¿me entienden? Era así, para que se atravesaran. Y entonces, ¿cómo se llama? Al pasar, incluso los egipcios pasaron, dice que acamparon en medio de las aguas. Pero hay una frase que siempre, y por el tiempo no la estoy leyendo en la Biblia y la ve después, a mí me impacta, dice, y Jehová vio el campamento de los egipcios. Y estos egipcios dijeron, mañana les damos a qué, ahí vamos. Y dice que envió confusión. Es una palabra interesante. Envió confusión sobre el campamento a tal grado que sus carruajes se cayeron, las carretas dejaron de servir. No sé cómo. Ahí lo busca. Y entonces, en el momento exacto donde el pueblo termina de pasar, hermano, viene el agua. Los quiebra y hasta este día, según Jacques Cousteau, no lo digo yo, sino que el más grande, no sé, científico marino que ha existido, en el Mar Rojo ha encontrado restos, se encontraron en los 70 restos de carruajes y de armas que podrían datar de esta época. Y es una investigación, ahí la busca en YouTube, creo que está, Jacques Cousteau y el Éxodo, algo así creo que se llama. Pero de repente es donde uno dice, Señor, es poderoso, porque esta palabra de Moisés es la misma que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les digo yo a ustedes. No teman, estén firmes, vean la salvación de Jehová que hará este año en ustedes. Porque aquellos problemas, aquellos egipcios, aquellas crisis que me los aturraban, que me los quebrantaban, que me los hacían sentir nada, aquellos egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre les veréis. Vamos a orar. Señor, esta palabra la sembramos en el corazón de tus hijos y tus hijas en este día. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.